Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar en un espacio más acá con nosotros, acompañándonos en este espacio Santa Bárbara se cuida, junto con la Universidad Hispanoamericana, como hemos venido trabajando con esta universidad de la mano desde hace bastante tiempo. Hoy tenemos con nosotros la oportunidad de conversar y de entender un poco desde el lado de la nutrición. Tenemos a la profesora Andrea Calvo con nosotros, a su estudiante, nos va a contar un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy, por qué es tan importante, ¿verdad? Venimos también trabajando con varias carreras, hoy la oportunidad de la carrera de nutrición, no menos importante que ninguna de las demás, la verdad es que todas tienen algo importante y que aportan a nuestra vida de manera integral. Así que bueno, de verdad, chicas, bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para la Municipalidad de Santa Bárbara es un gusto y de verdad un honor poder contar con ustedes que quieran dedicar este espacio y que la gente pueda aprender un poquito más. Bienvenidas. Hola, buenos días, muchísimas gracias, doña Diana. Pues para nosotros también es un placer estar por acá el día de hoy. Por parte de la Escuela de Nutrición es un enorme placer poder participar en este tipo de actividades. El día de hoy tenemos a la estudiante Priscila Elizondo Solís, quien es una estudiante ya avanzada de la carrera de nutrición y pues nos va a comentar un poquito ya más específicamente acerca de las recomendaciones nutricionales sobre la hipertensión arterial. Entonces, bueno, esperamos que esta charla informativa sea de sumo provecho para todos los que nos están viendo por acá el día de hoy. Adelante, Priscila. Ok, muy bien, buenos días, mucho gusto, soy Priscila Elizondo Solís, como mencionaba la profe Andrea, soy estudiante de la carrera de nutrición de la Universidad Hispanoamericana y bien, hoy vengo a hablarles sobre algunas recomendaciones nutricionales que podemos tener para la hipertensión arterial. Vamos a comenzar con un dato muy importante. Quiero mencionarles que según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, en Costa Rica se notificaron para el año 2021 un total de 19.507 casos de hipertensión arterial. Esto, en promedio, significa que por día en nuestro país se diagnostican 53 personas con esta enfermedad. Es sorprendente, ¿no? Entonces, bien, para mí es un placer estar acá, contar con la presencia de todos ustedes y invitarlos a que durante la siguiente hora podamos compartir algunas ideas y recomendaciones desde lo que es el punto de vista nutricional que nos ayuden como miembros de la ciudadanía costarricense a poder brindar un cambio en nuestro estilo de vida y en la manera en que nos alimentamos para poder evitar la hipertensión arterial o bien, al ya estar diagnosticados, poder sobrellevar esta enfermedad de una forma más saludable para poder así preservar nuestra salud de una mejor manera. Sin más, vamos a dar inicio a la charla nutricional. En primer lugar, es importante recordar que la hipertensión arterial es uno de los problemas de salud pública más común y, según la Organización Mundial de la Salud, la presión arterial alta es responsable de una gran cantidad de muertes a nivel mundial actualmente. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud y del Imperial College de Londres, publicado en la revista médica The Lancet, señaló que esta enfermedad continúa siendo un enemigo de los costarricenses actualmente, especialmente para lo que es la población masculina. Y de hecho, el reporte exploró las estadísticas de estudió las estadísticas de esta enfermedad entre 1975 y 2016. Y aunque el indicador de este padecimiento ha ido bajando con el tiempo, en ambos sexos aún se preocupa que 1 de cada 5 hombres de Costa Rica padece esta enfermedad. De forma general, 4 de cada 10 personas en Costa Rica son hipertensas.
bien, como sabemos, para muchos individuos lo que es el manejo de la hipertensión arterial solamente se enfoca en lo que es la prescripción de diversos medicamentos, ya que no hay un enfoque claro de lo que es el manejo nutricional o interdisciplinario de la patología. En la mayoría de casos, en Costa Rica, todo el tratamiento se limita únicamente al consumo de un medicamento. Y cuando no hay una evolución satisfactoria de este medicamento, solamente se aumenta la dosis en la persona. Pero muy pocas veces se trata desde el punto de vista nutricional a la persona para poder ayudarle con el tratamiento de su enfermedad. Sin embargo, se ha logrado comprobar mediante diferentes estudios que la dieta puede afectar de forma significativa e influir en la severidad de la enfermedad cardiovascular en la persona, donde muchos factores dietéticos y del estilo de vida se implican en lo que es el desarrollo de la hipertensión. Ahora bien, ya sabemos que en Costa Rica la hipertensión arterial es parte del diario vivir de la persona, en muchos de sus habitantes, y entonces es ahí donde debe entrar la educación nutricional, y esta nos va a mostrar cómo podemos prevenir o llevar una vida con hipertensión arterial mucho más saludable. Y es que numerosas investigaciones epidemiológicas nos han revelado que el nivel de la presión arterial se ve afectado por diversos factores en el estilo de vida de la persona. Entonces, el papel de la dieta es esencial en la prevención de la hipertensión. Esto incluye lo que es la pérdida de peso, la restricción en el consumo de sodio, un elevado nivel de vegetales y frutas, así como un control en lo que es la ingesta de alcohol y la realización de actividad física por parte de la persona. Entonces, bien, vamos a ver lo que son algunas recomendaciones nutricionales que venimos a mostrarles hoy para lo que es la hipertensión arterial. Tenemos en primer lugar lo que es una disminución en el consumo de sodio, ya que es el nutriente que más se puede relacionar actualmente con la hipertensión arterial. Y esto ha sido demostrado y evidenciado en muchos estudios que se han realizado en los últimos años. Varias investigaciones incluso han demostrado que una ingesta en la reducción, una ingesta con reducción de sodio es relacionado con la prevención y con el tratamiento de la hipertensión arterial. Se menciona también que la reducción en la ingesta de sodio no solo se limita a restringir el uso de sal de mesa en nuestro diario vivir, sino también en disminuir el consumo de alimentos que son alta fuente de sodio. Un ejemplo muy claro, los alimentos procesados. Y es que se ha evidenciado que parte de nuestro consumo de sodio, un total de un 77% de sodio ingerido durante nuestra vida, proviene de los alimentos procesados y de los alimentos enlatados que nosotros consumimos. En el 2021, el Ministerio de Salud dio un dato muy poco alentador, y es que la población de Costa Rica consume en promedio 11.3 gramos de sal al día, es decir, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Lo recomendado es 5 gramos diarios, es decir, mejor dicho, una cucharadita por día, y los costarricenses consumimos más del doble cada día. Recordemos que una persona con la presión arterial alta tiene un factor de riesgo adicional para presentar sus enfermedades cardiovasculares. Entonces, si yo tengo presión arterial alta y tengo un alto consumo de sodio, voy a estarme afectando aún más. Es por eso que la recomendación nutricional más importante ante la hipertensión arterial es disminuir la sal, para así poder bajar los niveles de sodio en nuestro organismo. Y es que, según estudios, se ha logrado demostrar que al controlar nuestra ingesta de sodio se puede disminuir la presión arterial hasta un 10%, siendo esto una medida sumamente efectiva en la población. Incluso, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 2.5 millones de defunciones en el mundo se podrían evitar si el consumo de sal se redujera al nivel que es recomendado, no si lo duplicáramos o si lo triplicáramos como acostumbramos normalmente. Ahora, yo sé que muchos dirán,
yo no excedo mi consumo de sal, yo apenas si le pongo sal a la comida, como todo muy natural. Pero lo que sucede es que actualmente, y sin darnos cuenta, nosotros ingerimos altas cantidades de sodio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un mayor acceso a la disponibilidad de alimentos. Tenemos un diario de vivir mucho más ajetreado. Entonces, muchas veces cuando vamos al supermercado a comprar nuestro diario, a comprar los alimentos que necesitamos, pensamos más en la facilidad que ese alimento nos va a dar al momento de preparar algo, que en el beneficio que nos va a brindar. Entonces es ahí cuando adquirimos muchos alimentos enlatados, muchos embutidos, tal vez las comidas rápidas que ingerimos fuera de casa. Todo esto tiene altas cantidades de sodio, donde nosotros, sin darnos cuenta, poco a poco vamos consumiendo y consumiendo cada vez más sodio, y entonces es ahí donde aumentamos nuestra ingesta recomendada, y es ahí donde vemos problemas en nuestra salud. Entonces no solamente se trata de eliminar el salero de nuestra mesa, sino de cambiar los estilos de alimentación. Y entonces, ¿cómo podemos lograr una disminución en nuestra ingesta de sodio? Podemos comenzar por sazonar los alimentos que consumimos con condimentos naturales, como por ejemplo con tomillo, con orégano, paprika, albahaca, pimienta, cúrcuma, curry, en lugar de utilizar un consomé que ya es procesado y que tiene altas cantidades de sodio. Un ejemplo muy efectivo que mencionan muchos sectores al momento de querer aportar más sabor a mi comida es, por ejemplo, mezclar zanahoria, apio, cebolla y ajo. Esto me hace como una salsita y aporta una gran cantidad de sabor a mi alimento, y no estoy utilizando sal en ningún momento. También podemos disminuir lo que es el consumo de las salsas, por ejemplo, salsa tipo inglesa, la salsa de soya, la salsa de tomate, los aderezos, porque acá también tenemos altas cantidades de sodio que, sin darnos cuenta, le estamos poniendo a nuestro cuerpo. También podemos evitar lo que es el consumo de los alimentos enlatados o de conserva, como les mencionaba, ya que estos tienen altas cantidades de sodio para poder preservar el producto. Entonces nosotros tal vez decimos, es más rápido al momento de prepararme un platillo, pero ¿cuánto sodio estamos consumiendo? ¿Okay? Y también podemos limitar lo que es el consumo de los embutidos, ¿verdad? Muy importante. Tenemos por otro lado, en segundo lugar, lo que es aumentar el consumo de fibra. Y es que numerosos estudios nos han demostrado que las dietas altas en fibra a menudo resultan en un peso más saludable de la persona, y lo cual es ya un factor de protección contra las enfermedades crónicas, y además puede ayudar a reducir el riesgo de muchas enfermedades cardiometabólicas, como lo son la obesidad, la resistencia a la insulina, las enfermedades cardiovasculares, que es, en este caso sería la hipertensión arterial, de lo que estamos hablando. Incluso en algunos casos también reduce la posibilidad de contraer cáncer colorectal. Entonces, el aumento en nuestra ingesta de fibra también se asocia con niveles más bajos de colesterol incluso. Esto evidenciado en diferentes estudios. Según un estudio presentado en la Conferencia de Medio Oriente del Colegio Estadounidense de Cardiología durante el 2019, el comer alimentos ricos en fibra me reduce a mí el riesgo de hipertensión y de diabetes mellitus tipo 2, que son dos factores de riesgo enormes para las enfermedades cardíacas y para los derrames cerebrales. La hipertensión o la presión arterial elevada puede provocar muchas complicaciones, como lo son enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, enfermedades renales, incluso derrames cerebrales. Entonces, es importante como población aumentar nuestro consumo de fibra. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es consumir entre 25 a 30 gramos de fibra por día en nuestra dieta. Esto para tener un consumo adecuado. Este sería el mínimo que debemos consumir para poder ayudar a nuestro cuerpo a prevenir todas estas enfermedades. Y entonces, bien, las formas más fáciles de obtener alimentos con mayor cantidad de fibra es apegándonos a lo que son frutas, a lo que son hortalizas, legumbres, verduras, así como también
alimentos como cereales integrales, los derivados del pan como lo son la avena, el arroz, el trigo, el centeno, las leguminosas, como les mencionaba, pueden ser por ejemplo las caraotas, las arvejas, los frijoles, las lentejas, y incluso se recomienda que lo que son frutas y verduras, frutas y vegetales en este caso, se recomienda en la medida de lo posible, y si se puede, ingerirlos con cáscara, la manzana con cáscara, el chayote con la cáscara, la papa preferiblemente con la cáscara. ¿Por qué? Porque en la cáscara es donde se encuentra el mayor aporte de fibra por parte del alimento. Entonces, para no perder este aporte, lo ideal es consumirlo con la cáscara. En tercer lugar, es importante que la persona tenga un consumo adecuado en lo que es la ingesta de grasas, y es que mediante diferentes estudios que se han realizado, se ha focalizado mucho en los efectos que tiene la ingesta de grasa total en la presión arterial de la persona. Y es que ya hay bases biológicas que indican hipotéticamente que ciertos tipos de grasa, como lo son la grasa omega 3 y las grasas poliinsaturadas, ayudan a la persona a reducir su presión arterial. En cambio, las grasas saturadas más bien provocan un aumento de presión en la persona al momento de consumirlas. Entonces, los resultados aún son inconsistentes, pero sí se están realizando aún diferentes estudios, y sí se ha logrado evidenciar que es importante que los pacientes con hipertensión arterial tengan una ingesta controlada de grasa. Esto para no provocar un aumento en su presión y para poder llevar un mejor control de lo que es su rango de hipertensión arterial. Algunas formas de controlar lo que es el consumo de las grasas: podemos iniciar por lo que es utilizar preferiblemente aceites de origen vegetal, como lo son el aceite de girasol, el aceite de canola, el aceite de oliva. También es importante evitar lo que es el consumo de los embutidos, tienen un alto contenido de grasa, aparte de alto contenido de sodio, como mencionamos anteriormente, y también las carnes que son muy altas en grasa. Es mejor evitarlo y disminuir su consumo en caso de que lo estemos consumiendo de una forma muy elevada. Tenemos en cuarto lugar lo que es consumir frutas y vegetales. Muy importante. Y no lo pusimos en cuarto lugar porque quizá no tiene importancia, no, por el contrario. Se ha comprobado en diferentes estudios que existe una relación inversa entre lo que es el consumo de frutas y vegetales y la presión arterial de la persona. Porque se ha destacado en diferentes estudios que hay un efecto progresivo, ya que a medida que se aumenta el consumo de frutas y vegetales, disminuye lo que es la presión arterial sistólica de la persona. En el caso de lo que es la presión arterial diastólica, esta también se observa un efecto sobre ella cuando se consumen más de 400 gramos diarios por día de frutas y vegetales. También produce una significativa disminución en la presión arterial de la persona. Algunos de estos alimentos han logrado demostrar efectividad ante la hipertensión. Algunos de ellos que se mencionan en diferentes estudios son, por ejemplo, lo que es el consumo de cebolla. Esta nos ayuda a prevenir las afecciones provocadas por la presión arterial elevada en la persona. También está lo que es el consumo de la manzana, donde se logró evidenciar, según la revista Hipertensión, que 4 raciones de manzana por semana nos van a ayudar a disminuir el riesgo de tener la presión arterial elevada en nuestro sistema. También otros ejemplos que se mencionan en diferentes estudios está por ejemplo lo que es el consumir brócoli, el consumir también zanahorias y también las pasas, agregarlas a nuestra dieta. Eso también nos va a ayudar a disminuir nuestra presión arterial. El banano, además, por su aporte nutricional de vitaminas y potasio,
también es un gran aliado de primera categoría para lo que es el control de la tensión alta en la persona. También podemos encontrar potasio en las nectarinas y en las naranjas. Entonces, algunas de las recomendaciones al momento de consumir frutas y vegetales está, por ejemplo, lo que es consumirlos preferiblemente con cáscara, como les decía anteriormente, la manzana preferible con la cáscara, por ejemplo, el durazno, el melocotón, consumirlos con la cáscara. Por supuesto, no vamos a consumir un banano con la cáscara, ¿verdad? Es solamente en las frutas que lo permiten, ¿verdad? Que podemos consumirlo con su cáscara, al igual que los vegetales, al momento de preparar, por ejemplo, algo con papa, una sopa, entonces dejar la papa con la cáscara, dejar el chayote con la cáscara, dejar el ayote con la cáscara, porque ahí tenemos un aporte muy importante de fibra, que lastimosamente perdemos al momento de quitarle la cáscara al alimento. Se menciona también que no es recomendable consumir frutas en exceso. Según la Organización Mundial de la Salud, lo ideal es consumir 3 porciones por día de frutas. Y también, muy importante, está lo que es ingerir frutas y vegetales de colores variados, como vemos en la imagen. Mucho rojo, mucho naranja, mucho verde, mucho morado. Siempre tratar de que nuestra dieta tenga mucho color, mucha variedad, porque ahí vamos a tener un mayor aporte, no solo de fibra, sino también de nutrientes y vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Tenemos también lo que son, entonces, de forma general, algunas recomendaciones como forma de repaso que podemos hacer sobre algunos alimentos que son muy recomendados y algunos no tan recomendados para una persona que padece de hipertensión arterial. Tenemos entre los alimentos más recomendados lo que es el pescado fresco, el consumo de carnes magras, el consumo de aves. En este caso aves nos referimos al pollo, por ejemplo, ideal, sin piel, ¿verdad? También lo que es el consumo del huevo, no en exceso tampoco, porque no queremos aumentar nuestro colesterol. También tenemos lo que es el consumo de pastas y cereales integrales. Recordemos que estos nos aportan fibra a nuestra dieta, como lo vimos anteriormente. Tenemos lo que son los frutos secos, que sean sin sal o bajos en sal, muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una disminución en nuestro consumo de sodio. Y como lo acabamos de ver, también lo que es el consumo de legumbres frescas, porque esto nos van a aportar vitaminas, minerales, potasio, diferentes nutrientes que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. ¿Cuáles alimentos no son recomendados? Y ya lo hemos visto. Tenemos lo que son los alimentos ricos en sal. Recordemos que lo más importante al momento de tener un diagnóstico o al momento de prevenir la hipertensión arterial es tener un consumo disminuido de sodio. Entonces, los alimentos ricos en sal tenemos que tratar de evitarlos a toda costa, y en caso de que se consuman, que sea un consumo reducido y controlado. También es importante y recalco mucho en esto lo que es el consumo de embutidos. Tenemos que tener un bajo consumo de embutidos en nuestra dieta, así como los alimentos altos en grasa. Recordemos que al tener hipertensión arterial necesitamos disminuir y controlar nuestro consumo de grasas para no elevar nuestra presión arterial. Lo que es pastelería y dulces, también es importante tener un consumo controlado, esto por los niveles de azúcar que esto puede aportar a nuestro cuerpo. También lo que son las salsas comerciales y los condimentos salados. Recordemos que estos también tienen lo que es el aporte de sodio a nuestra dieta, y eso es de las principales cosas que nosotros necesitamos disminuir en nuestro diario vivir. También algunas recomendaciones generales y muy importantes para la hipertensión arterial, donde se ha comprobado, ¿verdad? Y todos sabemos que nuestro estilo de vida tiene un papel sumamente importante, no solo en lo que es la prevención de la hipertensión, sino también en el tratamiento y la prevención de complicaciones
una vez que somos diagnosticados con hipertensión arterial. Podemos mencionar en primer lugar lo que es la realización de actividad física. Esto es preferible que sea de forma diaria, que realicemos algún tipo de actividad física cada día. Y es que mediante la actividad física nosotros vamos a poder mejorar lo que es nuestra frecuencia cardíaca, vamos a poder disminuir nuestra grasa corporal y también vamos a disminuir nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Recordemos que todos estos son factores que al momento de tener un diagnóstico de hipertensión arterial pueden darme una mala jugada durante mi tratamiento. Entonces, ¿de qué forma puedo hacer actividad física? No les estoy diciendo que vayan y corran, no, cada quien realiza la actividad física en base a sus posibilidades y en base a las posibilidades de su cuerpo. Recordemos que siempre debemos escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿de qué forma podemos realizar actividad física? Lo ideal y lo recomendable es realizar mínimo 30 minutos diarios, ya sea caminar, trotar, pedalear, en caso de poder hacerlo, de tener la capacidad física de hacerlo, ir y realizar natación, realizar algún tipo de atletismo, pero siempre al menos 30 minutos diarios de actividad física va a ayudarnos a poder mejorar nuestra condición, nuestra frecuencia cardíaca y también nuestra resistencia, que necesitamos tener una alta resistencia cardiovascular, ya que padecemos de hipertensión arterial o queremos evitar la hipertensión arterial. Entonces necesitamos fortalecer nuestro corazón, como decimos nosotros, ¿verdad? También por otro lado tenemos lo que es el consumo de tabaco. Es preferible, yo les recomendaría, ¿verdad?, en lo personal, que no fumen. ¿Por qué? Porque el tabaco aumenta, y está ya demostrado en diferentes estudios, que el tabaco aumenta lo que es la presión arterial de la persona, aumenta la frecuencia cardíaca en la persona. Se ha comprobado que las personas hipertensas que además consumen tabaco multiplican y triplican el daño en su cuerpo ante el consumo de tabaco. Si una persona sin hipertensión arterial daña su cuerpo al fumar, en una persona que padece la hipertensión, este daño por parte del tabaco se multiplica y hasta se triplica, y eso está demostrado en diferentes estudios. Aparte, también hay estudios que evidencian que en personas hipertensas con un tratamiento farmacológico que consumen tabaco reducen la eficacia de su medicamento. Entonces, ingieren el medicamento, pero durante el día fuman tabaco, están reduciendo el trabajo que realiza el medicamento en su cuerpo. Y también, por último, pero no menos importante, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el consumo del alcohol. Se ha demostrado que un consumo excesivo de alcohol aumenta lo que es la presión arterial y perjudica no solamente al corazón, sino también a otros órganos del cuerpo. Entonces, si soy hipertenso, consumo medicamentos para la hipertensión y consumo alcohol durante el día, no estoy beneficiando mi cuerpo, lo único que estoy haciendo es dañando, porque estoy contrarrestando de igual forma el efecto que tiene el medicamento sobre mi cuerpo, y además estoy haciendo una bomba en mi cuerpo, porque estoy poniendo mi corazón a trabajar más, estoy afectando mi corazón al consumir alcohol y también estoy afectando diferentes órganos. Ahora, algunas recomendaciones para lo que es la hipertensión arterial que siempre tenemos que tener presentes en nuestro diario vivir, ya sea para evitar la hipertensión o para el tratamiento una vez diagnosticados con hipertensión arterial. Es importante tener un registro de nuestra presión. Necesitamos llevar un registro tal vez semanal, preferiblemente diario, de cómo está nuestra presión una vez que somos diagnosticados. Esto para poder evitar futuras complicaciones, para poder ver cómo está actuando el medicamento en mi organismo y para poder ver cómo estoy yo evolucionando, cómo está evolucionando mi cuerpo ante el diagnóstico de la hipertensión. También, si yo no padezco de hipertensión arterial, necesito estar chequeando mi presión
para poder, en caso de ser diagnosticado, tener un diagnóstico temprano, que esto me ayude a poder comenzar el tratamiento a tiempo y así poder evitar futuras complicaciones. Por supuesto, todo esto acompañado del chequeo médico, ¿verdad? Y también tenemos, muy importante, que debemos tener presente y que es necesario en nuestra vida y que es necesario que cambiemos este chip de que tal vez no lo necesito, no, sí lo necesito. Es muy importante acudir a un profesional de la salud como lo es un nutricionista. ¿Por qué? Porque si quizás yo tengo antecedentes familiares de hipertensión arterial, ok, entonces yo quiero cuidarme, yo quiero ir donde un nutricionista para que me oriente sobre cuál podría ser una correcta alimentación para mí, un correcto estilo de vida que me ayude a prevenir la aparición de la hipertensión arterial en mi cuerpo. O bien, yo tengo hipertensión arterial, es importante no solamente quedarme con el diagnóstico médico y con el tratamiento farmacológico, sino también acudir a un nutricionista, porque se ha comprobado, lo mencionaba ahora al principio, se ha comprobado en diferentes estudios que la dieta influye muy significativamente en la hipertensión arterial. Entonces, si ya yo padezco de hipertensión arterial, es importante que acuda a un nutricionista para que éste me oriente sobre cómo podría yo llevar una alimentación nutritiva y balanceada que me ayude con mi diagnóstico, que me ayude a evitar complicaciones y que me ayude a poder preservar mi salud de una mejor forma y no más bien complicarme más con el paso del tiempo, sino llevar una alimentación que me ayude junto con el medicamento a tener un adecuado nivel de salud en mi vida. Entonces es muy importante, se recalca mucho lo que es acudir a un nutricionista. No solamente se queden con lo que es el chequeo médico, no solamente se queden con lo que es el tratamiento farmacológico, porque todo lo que ingerimos, recuerden, todo lo que le damos a nuestro cuerpo, el nutricionista nos puede orientar para hacerlo de la mejor forma. Y bien, no sé si recuerdan al iniciar la charla que les mencionaba que en Costa Rica se diagnostican de forma diaria 53 personas con hipertensión arterial. Yo siento y quisiera que ustedes también pensaran lo mismo, que debemos mejorar este panorama. Y me parece que la mejor forma de hacerlo es iniciando el cambio por nosotros mismos, por supuesto. Por cuidar este estuche que llamamos cuerpo, por iniciar con pequeños pero grandes cambios. Recordemos que nuestro cuerpo absorbe la mayoría de lo que consumimos. Entonces, ¿qué es lo que le quieres dar a tu cuerpo? ¿Qué es lo que quieres que tu cuerpo consuma? ¿Qué es lo que quiero hacer o dejar de hacer para ayudar a mi cuerpo? Porque nuestro cuerpo hace un trabajo increíble cada día. Desde despertarnos, levantarnos de la cama, servirnos el desayuno, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y ayudarle a él a seguir haciendo un trabajo increíble cada día. Entonces es necesario que comencemos a cambiar nuestra nutrición, o que la mejoremos, o que continuemos, en caso de llevar un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, que la continuemos. ¿Por qué? Porque es importante preservar nuestra salud. Se ha demostrado que si nutricionalmente hablando las personas cambiaran sus hábitos alimenticios, si las personas mejoraran su ingesta de alimentos, en el futuro muchas de estas enfermedades crónicas no transmisibles, como lo que es la hipertensión, se podrían reducir sus niveles de una forma increíble. Entonces, es importante que iniciemos con este cambio. Es importante, ok, yo no quiero ser diagnosticado con hipertensión arterial. Entonces, comenzaré a realizar ejercicio, comenzaré a comer bien, comenzaré a comer nutrido, variado, disminuir el consumo de sal, cuidaré mi corazón, cuidaré mi cuerpo. O bien, tengo hipertensión arterial, no me quiero quedar y no debo quedarme solamente con el consumo del medicamento toda mi vida. Si ya sé que lo necesito, también debo saber que mi cuerpo necesita consumir nutrientes, consumir variado, disminuir el consumo de muchas cosas que si bien muchas veces son muy ricas, tal vez
esté afectando mucho mi cuerpo. Y hay formas nutritivas y saludables de comer muy bien. Entonces es importante que iniciemos con este cambio. Es importante que cambiemos estas estadísticas que se tienen no solamente en Costa Rica, sino también a nivel mundial. Entonces realmente los invito a que tratemos de poner en práctica todas estas recomendaciones nutricionales y todos estos consejos. Investiguemos, vayamos donde un nutricionista que nos oriente con nuestra alimentación. Nunca es tarde, pero siempre es importante iniciar lo antes posible. Así que bien, le agradezco a todos los que llegaron hasta acá conmigo. Deseo que de verdad pongan en práctica todas estas recomendaciones y que podamos cambiar lo que es el panorama de nuestra sociedad, no solamente a nivel de país como Costa Rica, sino también a nivel mundial. Que Dios les bendiga, y para mí fue realmente todo un placer poder compartir con ustedes este rato. Muchísimas gracias. Gracias, Priscila, realmente una charla muy educativa, muy informativa, un montón de tips y de alguna manera amigable, digamos, de ver cómo podemos cuidarnos un poquito más las personas que ya sufren de este padecimiento, o evitar que lleguemos a padecerlo, ¿verdad? Tal vez, bueno, por aquí veo, hay bastante gente que nos ha estado acompañando, ¿verdad? De verdad agradecer a las personas que nos han estado siguiendo y las personas que lo van a ver más tarde, porque el video queda acá y lo pueden reproducir para informarse. Hay algunas cositas muy interesantes. Por ejemplo, usted mencionaba 5 gramos de sal al día, que eso es importante aclararlo, al día, porque bueno, 5 gramos en esta comida, en esta otra, en la de la mañana, en la de la tarde, y le estoy sumando los 5 gramos en cada comida, ¿verdad? Y a veces decimos, no, yo le echo una pizca, nada más, ¿verdad? Pero hay un montón de alimentos más que trae ese alimento, ¿verdad? Entonces es importante lo que nos decía, 5 gramos al día entre todas las comidas, ¿cierto? Ok, eso es importante para aclararlo. Ahora también hablabas de, por ejemplo, de la importancia de acercarnos a un profesional en nutrición, porque todos tenemos diferentes cuerpos, diferentes organismos, ¿verdad? Y no todos comemos lo mismo, o no nos cae de la misma manera, o no podemos hacer la misma dieta que hace el vecino, el hermano, el primo, ¿verdad? Y con el tema del sodio, lo decías, a veces nos dicen, bueno, mejor para la dieta que estás haciendo no coma atún con aceite, sino en agua. Y resulta que vas y lo ves y el sodio del aceite, depende de la marca, en agua es altísimo. Entonces nos estamos cuidando de una cosa, pero no vemos la otra, ¿verdad? ¿Cuál de verdad es importante que un profesional nos pueda guiar en este punto? Dándolo como ejemplo, ¿verdad? Exactamente, Dayana, es muy importante. De hecho, como usted decía, uno a veces dice, yo cuando hago el arroz le pongo una pizca de sal, y hice una sopa le puse una pizca, y hice tal otra cosa le puse una pizca. Entonces yo digo, yo no consumo sal, y yo me hago la ensalada, no le pongo sal, y yo hago la carne, no le pongo sal, pero tal vez en todo el día hice eso y en la noche me comí algún embutido, y entonces ahí se me fue todo el montón de sal y yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque el embutido no me va a saber a sal, me va a saber rico. Entonces yo no me doy cuenta de cuánta sal estoy ingiriendo. O tal vez, por ejemplo, sucede mucho los fines de semana. Mandamos a traer afuera o salimos a comer a algún lado y ok, de vez en cuando sí, pero entonces sucede mucho, por ejemplo, con los adultos mayores, que llevan una alimentación usualmente muy libre de sal, pero tal vez en algún momento usted los verá que comiéndose unas papas o comiéndose una hamburguesa o así, y de hecho ellos dicen, me cae pesado, qué raro, es por tanto sodio que están consumiendo, y así nosotros vamos consumiendo un montón de sodio durante el día y no nos damos cuenta. Entonces tal vez no se trata como de que yo no utilizo sal porque yo solo le pongo una pizca, pero de pizca en pizca, como cada alimento que consumimos, al final del día hemos ingerido un montón de sodio y no nos hemos dado cuenta. También es muy importante lo que usted mencionaba de acudir a un nutricionista, es sumamente importante. Se tiene que romper ese tabú de que el nutricionista es para bajar de peso y que el nutricionista es para estar a dieta. Se ha comprobado y es importante que todos
veamos que el nutricionista me va a ayudar a mí a prevenir muchas enfermedades. Si yo, por ejemplo, tengo patologías familiares de diferentes enfermedades, de diabetes, de hipertensión, yo voy con un nutricionista sin ser diagnosticado todavía y él me puede ayudar a yo llevar un estilo de vida que en muchas formas, o por lo menos yo sepa que hice todo lo posible para evitar esta enfermedad. Entonces, si yo sé que mi papá es hipertenso, yo puedo ir con un nutricionista y decirle, mira, mi papá es hipertenso, yo llevo un estilo de vida saludable en la mayoría de cosas, pero no me cuido mi alimentación. Ayúdenme, ¿ok? Yo no voy a tener un nutricionista solamente para bajar de peso. Hay que romper esta idea que tiene la sociedad. El nutricionista me va a ayudar a mí a prevenir muchas enfermedades. Se ha comprobado que si yo voy a tener un nutricionista desde mucho antes, desde que yo pueda, o sea, apenas yo tenga la oportunidad de ir, él me va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Entonces, si yo como nutricionista, si yo cuido la alimentación, el día de mañana voy a evitar tener una farmacia en mi mesa de noche, porque voy a prevenir muchas enfermedades. Entonces, es importante que cuidemos nuestra alimentación. Ok, perfecto. Y una preguntita, ahora que la vida es tan rápida, ¿verdad? De todos que somos muy acelerados, vamos a tener esto listo, no hay tiempo de que ver muchas veces el tema de la alimentación. ¿Qué pasa con el tema de los alimentos congelados? Porque ahora hasta las verduras vienen congeladas y, ¿verdad? Entonces yo no las estoy preparando, yo como verduras y el brócoli que viene listo y tal cosa, sí, pero no sé realmente cuánta sal, o sea, qué tan beneficioso o no es. Pero no sé si ustedes si nos pueden comentar algo sobre este tipo de alimentos ahora. Sí, ahora actualmente se utiliza mucho lo que es la comida congelada, la comida ya preparada. Está bien, al momento que se realiza la comida, estoy añadiendo nutrientes, estoy añadiendo color, pero yo necesito preservar ese alimento, necesito que se mantenga congelado. Entonces, de una u otra forma, los conservantes, así sean naturales, que se le agregan al alimento para poder congelar, no son ideales, digamos, no es como lo ideal, lo preferible. Es mejor consumir, en este caso, por ejemplo, que decía las verduras congeladas, es mejor consumirlas frescas. ¿Por qué? Porque estoy teniendo todo el aporte de lo que son las vitaminas, los minerales, la fibra que esta puede darme a mí. En cambio, si yo la conservo, durante todo el momento que pasa congelada, ella va a ir disminuyendo su aporte nutricional a mi dieta. Entonces siempre es mejor consumirlo de una forma fresca. Ok, perfecto. Sí, no, eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque todos estamos tan acelerados que tal vez esa es la opción más rápida y a veces pensamos que estamos cuidándonos demasiado consumiendo ese tipo de productos, pero no, realmente a veces ni siquiera, y menos si no sabemos leer una etiqueta nutricional, ¿verdad? Que es a veces como entenderlo en chino. Es bastante complicado, chiquillas, eso es un arte. Definitivamente. Bueno, no sé, por acá había apuntado otra pregunta para ver si bueno, yo creo que ahí van saliendo más preguntas y la gente probablemente pues tenga algunas otras, no la hemos tenido acá. Hablabas del aceite vegetal, ¿verdad? Y ahora que aceite de girasol, que aceite de coco, que el de no sé cuánto, ¿cuál aceite me funciona más en ese, hablando, ¿verdad? De tema de hipertensión, o sea, y en general, porque igual decías, bueno, es importante comer huevo, no en exceso, pero resulta que hago el huevo nadando en grasa, ¿verdad? También, entonces, para la gente, ¿qué tipo de aceite es el más recomendado? Que voy al súper y hay como 15 tipos de aceites, y cuál es, que si el de soya, que si el de, ¿verdad? ¿Qué podría ser más útil? Ok, bien, en este caso sí es importante, ¿verdad? Cuando utilizamos aceite, como decías, tal vez uno hace un huevo y le pone ese montón de aceite. Yo hago pollo y le pongo ese montón de aceite. Ahorita se utiliza mucho, muy recomendable lo que es el aceite en spray, porque va a dar un menor aporte de lo que es la grasa, y entonces al momento de preparar el producto
se hace como de una forma más natural, porque lleva aceite, pero lleva un menor contenido y no vamos a tener ese aporte tan alto de grasa en nuestra dieta. Entonces, por ejemplo, al momento de hacer un huevo, utilizamos aceite en spray. Ahora, claro, es importante, porque no es que yo voy a agarrar el sartén y le voy a echar así, ¿verdad? El spray y todo, como si fuera eso un aerosol, ¿verdad? Que estoy limpiando la casa, ¿no? Okay, un poquito y espero y realizo mi alimento. Realizo huevos, realizo el pollo, realizo las fajitas. Ahorita se está recomendando mucho lo que es la utilización del aceite en spray, obviamente de forma moderada, ¿no? Porque casi que va a ser lo mismo, un montón de aceite líquido a que le eche un montón del aceite en spray, ¿verdad? Pero sí, es un poquito y esto nos va a dar un menor aporte de grasa a nuestra vida. Tal vez ahí para complementar a Priscila, es importante tomar en cuenta que la selección del aceite como tal también va con la mano de su uso en el día a día. Si bien estamos mencionando el uso de reducir el consumo de este tipo de grasas, es porque muchas veces pasan desapercibidos y no podemos tener un control específico de la cantidad del aceite, por ejemplo, que se le está añadiendo al alimento para su cocción. Entonces, por ahí estaría el tip, ¿verdad?, del dispensador. Incluso ahora se venden estos, podríamos decir, como dispositivos. Entonces, por ejemplo, podemos optar por una versión de aceite de oliva, ¿verdad? El aceite de oliva se ha comprobado como tal, que también tiene un efecto beneficioso. Por ejemplo, es sumamente utilizado en dieta mediterránea, en dieta tipo DASH, que tiene un efecto comprobado en hipertensión arterial y también enfermedades pulmonares. Entonces, por ahí, por ejemplo, si disminuimos el consumo de aceite o de la utilización de grasas para cocción, podemos complementar con el uso como tal de aceite de oliva para cuando sea necesario la utilización de algún aceite y así no pues suprimirlo por completo durante nuestra dieta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, yo creo que si no van a seguir sacando preguntas aquí, inventos, ¿verdad? Pero ha sido muy interesante. Yo creo que definitivamente todos en algún momento ojalá tuviéramos la oportunidad de asistir a un profesional en nutrición. No solamente es para bajar de peso, como dicen. Por ejemplo, a ustedes les pasa como nos pasa a nosotros los psicólogos, que nos dicen que llevan a psicólogos solo para la gente loca, ¿verdad? Y nunca para tener una vida saludable mentalmente y realmente que es necesario. Somos de esos profesionales que la gente a veces piensa que no son tan urgentes, pero es nuestra salud de manera integral. La salud física va mucho con la alimentación y bueno, y la salud mental yo creo que es un todo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, cuando estamos emocionalmente mal, somatiza y el cuerpo también lo manifiesta. Ustedes también a veces lo podemos ver con el tema de la colitis, la gastritis, que no está comiendo mal, va a la nutricionista y nos damos cuenta que emocionalmente es un desastre. Entonces definitivamente ocupamos de cada profesional y ojalá que así pueda ser. La idea de esos espacios es crear también la conciencia, ¿verdad?, en las personas. Yo sé que tal vez no es fácil para todos, como decir, bueno, voy a ir a un nutricionista, pagarlo aparte. Sabemos que la caja tal vez no tiene la respuesta que quisiéramos todos, pero ¿verdad?, nosotros quisiéramos más profesionales de ambas carreras por ahí, pero se hace el esfuerzo. Así que de verdad, de parte de nosotros acá en la municipalidad, pues crear un poquito de estos espacios que la gente se pueda enterar, informar y aplicar en su vida. La idea es poder continuar con esos espacios. Esta semana tenemos, mañana también tenemos medicina, la carrera de medicina. El jueves estaríamos con enfermería, con otros temas interesantes, importantes. Y volvemos con nutrición el próximo lunes, el 1 de agosto, antes de que se vayan a caminar, los que van a la romería, hacemos una pequeña charla también. Entonces, de verdad agradecerle muchísimo a la profesora Andrea, a Priscila, con esa charla tan bonita que nos estuvo compartiendo. Y bueno, esperamos a las personas que nos estuvieron acompañando, que sea muy provechoso, que sea aplicable también para ustedes. Y estén por ahí atentos, que nos vamos a seguir viendo, y el apoyo, de verdad, agradecerle a la Universidad Hispanoamericana que nos brinda, de verdad, unos espacios súper interesantes. Andrea, Priscila, muchísimas gracias, y a todos que tengan ya casi una feliz tarde y un buen provecho del almuerzo. Después de estos mensajes, yo creo que algunos solo lechuga, ¿verdad?
Bueno, no, para nosotros un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy y agradecer a Priscila también por su preparación para esta charla informativa y a doña Dayana por todo el soporte en la logística para realizar este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Un placer, bueno, a todos feliz tarde, hasta luego.